Bien, buenas tardes. Nosotros interrumpimos la señal de la programación del Canal Nacional en Colombia, los canales CNC Plus, esta alianza de medios en las regiones, 754 municipios precisamente, con nosotros a través de el noticiero de este segmento que se llama Invitado Especial. Utilizamos este espacio para abrirle tiempo al diálogo, para tocar temas que además son de interés a la opinión pública. Hoy en el departamento del Quindío está con nosotros el senador Pedro Hernando Flores Porras, que se encuentra en el estudio en estos momentos. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido al canal CNC, ¿cómo ha estado? Alex, buenas tardes. Senador de la Colombia Humana, ¿cierto? Senador del Pacto Histórico, Polo Democrático. Polo Democrático. Polo Democrático, pero senador del Pacto Histórico, el partido que está llamado a ser el partido más importante de Colombia y de Latinoamérica. Complacido y feliz de estar en el departamento del Quindío, Alex. Muchísimas gracias por la invitación a esta red de medios CNC. Por supuesto, aprovecho para saludar a todos los habitantes del departamento. Bienvenido a la región, senador. Gracias, Alex. Usted es de la Comisión Sexta del Senado, ¿cierto? Sí, miembro de la Comisión Sexta de Senado. Fue presidente de esta misma comisión. El 20 de julio, hace exactamente un mes y medio, acabo de entregar la presidencia de la comisión, que tuve el honor de ejercer durante un año. ¿Qué lo traía al Quindío, senador? Realmente. Varias razones. La primera, la invitación de amigos entrañables que hacen un ejercicio social, más social que político, pero que también hacen política en el departamento, en Armenia. Nos trae también nuestra visión de una Colombia con enfoque territorial, y creo que aquí el Quindío hace parte de uno de los territorios y de una de las regiones más importantes e interesantes del país, pero sobre todo nos trae, Alex, el deseo de construir un diálogo social en el mayor número de regiones del país. Cuando uno habla de diálogo social, ¿a qué se refiere, senador? Discúlpeme. No, a que precisamente lleguemos a escuchar a la gente directamente. Qué bueno. A conocer de primera mano cuáles son las necesidades más sentidas de la gente en los territorios para hacer lo que debemos hacer. Su voz en las instancias a donde nos han permitido llegar en un ejercicio de democracia representativa. Es importante que el legislativo esté en regiones como el departamento del Quindío. No sé si lo sepa, pero nuestra región no cuenta dentro de la circunscripción con un senador de la República. No tenemos un representante en la Cámara Alta que pelee por esos beneficios o por esas necesidades que tiene el departamento del Quindío. Lo hace los representantes a la Cámara, nos alcanza por una circunscripción a Cámara de Representantes, pero el Quindío no tiene un senador. Y qué bueno que los senadores vengan a esta región, que estén pendientes de lo que pasa en el departamento del Quindío. Es una región de amigos, senador, la verdad. Quindío es un paraíso, es algo muy bello. Cuando usted lo conoce, se enamora de esta región. Hablemos básicamente de las discusiones del Senado de la República. Están en discusión de presupuesto general de la Nación, ¿cierto? Así es, hay plazo hasta el próximo lunes. 15 de septiembre. 15 de septiembre. Vence el plazo. Así es, así lo establece la ley orgánica de presupuesto para que el Congreso apruebe el presupuesto, y si no, entonces tendrá que irse vía decreto. Vía decreto. Así es. ¿Cómo avanza, digamos, la discusión en el Congreso y cuál es la receptividad de los senadores al presupuesto general de la Nación? Pues sabemos que la relación entre el presidente o el gobierno nacional y el Congreso, especialmente el Senado de la República, no ha sido la mejor. Por lo tanto, el trámite del presupuesto general de la Nación no se escapa a esta realidad. Nosotros lo que esperamos es que el Congreso tenga la altura y le responda a los colombianos y a las colombianas en este sentido, y podamos tener un presupuesto que apuntale al desarrollo de los territorios de nuestro país. Sería lamentable que el Congreso evada esta responsabilidad y le toque al gobierno por segunda vez en la historia expedir por decreto. Así es, exactamente. ¿Cuánto está fuera del presupuesto para el año 2026? Discúlpeme. Algo así como 556 millones de pesos. Con una ley de financiamiento que estaría cercana a los 26 billones de pesos. Cuando hablamos de ley de financiamiento, hablamos de una reforma nuevamente tributaria. ¿Sí? Una reforma tributaria con la que se pretende cubrir el déficit que deja el presupuesto general de la Nación. El gobierno nacional ha dicho que está dispuesto a bajar ese monto de 26 billones en 10 billones, o sea que estaría alrededor de los 16 billones de pesos esa ley de financiamiento. Además es un año político muy difícil. Tenemos las elecciones legislativas en marzo de 2026 y se prepara el país para las elecciones a la presidencia de la República. Va a ser un año político muy difícil y seguramente la clase política en este país se comporta de esa manera. Es bien difícil mediar con algunos
bancadas, sobre todo en temas tan importantes para el país como es el presupuesto general de la Nación. Senador, ¿cómo va en su posición de bancada de gobierno estos 3 años del presidente Gustavo Petro? ¿Cómo los puede uno mirar desde la perspectiva de un legislador? Pues yo creo que ha sido un gobierno que ha ejercido el gobierno. Es decir, es un gobierno que ha alcanzado logros que son tangibles y que han mejorado y transformado la calidad de vida de millones de colombianos y de colombianas. Es un gobierno que ha cometido desaciertos, como todos los gobiernos, pero que en el balance creo que prevalecen los aciertos. Este es un gobierno que nunca será olvidado en la historia del país porque es el primer gobierno en la historia que ha priorizado los grandes temas en la agenda nacional. Es decir, a partir del 7 de agosto del 2026 podrá llegar al Palacio de Nariño cualquier otro gobernante de cualquier otro partido político, pero nunca podrá desaparecer dentro de la agenda nacional los temas sociales de manera prioritaria porque ha sido este gobierno quien los ha puesto sobre la mesa. Este es un gobierno de grandes transformaciones. No, y se hizo un gobierno que se atrevió a hablar de la importancia de tener en cuenta a las clases populares. A las clases populares, a los más vulnerables, a los excluidos y a los territorios profundos, esos territorios a esa Colombia profunda, olvidada. Sí. Yo le voy a decir una cosa, la reforma laboral es un gran logro para la clase trabajadora de este país. Por supuesto. Para nosotros que tenemos que vivir con las circunstancias más difíciles, que tenemos muchas veces que pasar las necesidades o las vicisitudes, como dice uno en la casa. Pero esa reforma laboral es un enorme triunfo del gobierno de Gustavo Petro y que finalmente solamente favorece a millones y millones de trabajadores en nuestro país. Y fue una intríngulis tremenda porque les tocó pelearla y lograr, digamos, el consenso en medio de tanto disenso en el Congreso fue muy difícil. Muy difícil, pero la sacamos adelante, Alex, y así como fue una victoria del gobierno nacional, yo creo que fue una victoria importante para cerca de 25 millones de colombianos y colombianas que constituyen hoy la fuerza laboral de este país. Yo creo que reivindicar esos derechos que fueron arrebatados de manera injusta hace cerca de 24 años es uno de los logros más importantes del gobierno nacional. Regresar las horas extras después de las 7 de la noche y los dominicales es un acto de justicia social. Es un acto de dignificación de los hombres y mujeres que conforman la fuerza laboral de este país. Yo aprovecho y te digo, Alex, que me siento orgulloso y honrado de haber votado positivamente en el Senado este proyecto de ley. Qué bueno, ya conocimos además la capacidad que tiene Antonio Sanguino como ministro del Trabajo y digamos el trabajo tan importante que ha hecho en las regiones, porque la cartera del Ministerio de Trabajo ha mediado en dificultades importantes como las que estaba presentando en Cerrejón con los miembros de Sintracarbón. De Sintracarbón, sí. Sí, muy difícil. Y ahí el gobierno tuvo que entrar a mediar prácticamente en un conflicto que lleva años y donde nadie escucha a nadie. El Cerrejón, prácticamente los que conocemos La Guajira, sabemos el gran impacto que seguramente tiene en la economía, pero también el gran impacto negativo que ha tenido en el microclima de La Guajira, en las dificultades a las comunidades indígenas guayú que han sido desplazadas de su territorio prácticamente por una multinacional. Entonces digamos que la cartera del trabajo ha tenido una influencia importante en las territorialidades, además les creen. Así es. Y eso es importante. Totalmente de acuerdo, Alex. Y simplemente para complementar lo amplio de tu comentario, incluso afectaciones en la salud pública de los habitantes del departamento, especialmente en niños y niñas. Claro. De tal manera que lo que ha hecho el gobierno nacional, en este caso a partir de la intervención del doctor Sanguino como ministro del Trabajo, es otra muestra de qué es lo que pretende este gobierno. Es decir, la Universidad Nacional y una universidad del Brasil tienen una investigación muy clara que dice que este polvillo del carbón incluso tiene narcóticos. Y ese polvillo del carbón genera afectaciones respiratorias a los niños de las comunidades. Este canal tuvo la oportunidad el año pasado de estar en el territorio y de conocer lo que pasa con las cicatrices que deja el carbón al territorio guajiro. Así es, así es. Y tocó esperar décadas y décadas hasta que llegara un gobierno fuerte, valiente, audaz, decidido, conectado con la gente y con los territorios para que se hicieran este tipo de intervenciones. De tal manera que cierro la respuesta diciendo creo que el gobierno nacional en cabeza del presidente Petro está cumpliendo. Está cumpliendo. Las promesas de campaña. Así es, así es. A pesar de que
se nos ha negado la oportunidad de cumplir con todas las promesas de campaña. Nos quedan algunas tareas pendientes en las que estamos trabajando profundamente, por ejemplo, Alex, la reforma a la salud. Es delicado lo que pasa en la salud de los colombianos. Por supuesto, estamos frente a un sistema que privilegia la enfermedad y nos condena a la muerte. Necesitamos un sistema que haga todo lo contrario, que honre y privilegie la salud y nos lleve a la vida. Acá hay algo que a uno le parece ilógico y muchas veces es el desconocimiento de la opinión pública, porque al presidente de la República lo han culpado de intervenir las EPS, pero resulta que este gobierno es el gobierno que menos EPS ha intervenido en sus años de gobierno, y las EPS no funcionan desde 20 años atrás. Esto no es culpa de Gustavo Petro. El problema de la salud es la tercerización. El problema de la salud es las deudas que estos señores tienen con las IPS públicas, la cantidad de deudas y deudas atrasadas que tienen hospitales como el Hospital San Juan de Dios de la capital del departamento del Quindío, la S más importante de esta región, al borde de la quiebra. Así es, Alex. El sistema fue concebido de una manera casi que perversa, para que la intermediación de las EPS no fuera con base en su función natural, que es ser gestoras del riesgo, sino que se convirtieron en unas intermediarias financieras. Un negocio, una intermediación que le cuesta o nos cuesta a los colombianos cerca de entre 8 y 10 billones de pesos. Sencillamente, ¿cuál es la operación? Alex, tú me prestas una plata a mí y para yo pagártela a ti busco a un tercero y ese tercero me cobra a mí una plata, me encarece la deuda para poderte pagar lo que yo te debo a ti, cuando sencillamente el pago puede ser directo. Nos evitamos esa intermediación y lo que vale esa intermediación lo invertimos en fortalecer el sistema de salud para hacer una salud preventiva, una salud predictiva, para que el médico vaya a la casa, vaya a las familias y no pase lo que ocurre hoy en día. Llevamos 20 años básicamente trabajando bajo el modelo que plantean los señores de la derecha, que hay que seguir trabajando sobre lo construido, pero resulta que eso que está construido está que se cae. Así es. Muy difícil. Totalmente de acuerdo, Alex. Totalmente de acuerdo. Bien complejo. ¿Qué pasa en el Congreso, en el tema de la reforma a la salud? ¿Cómo avanza? Bueno, difícil. Hoy lo que deseamos es que el Congreso también, en materia de legislar en temas de salud, le cumpla a los colombianos. El martes inician las discusiones del proyecto de ley en la Comisión Séptima de Senado. Allí las cargas siguen siendo exactamente iguales a como sucedió en la legislatura pasada. Pero yo creo que si el Congreso opta por mantenerse en darle la espalda a los colombianos en materia de salud, creo que el próximo año, que es un año electoral, como lo dijiste hace unos minutos, los colombianos tienen la responsabilidad y la obligación de pasar factura. Creo que los colombianos merecemos un sistema de salud del siglo XXI y todos los sistemas de salud modernos están orientados a la salud preventiva, a la salud predictiva, a que el médico esté en las casas, a que los pacientes, es decir, los colombianos y las colombianas, no tengamos que desplazarnos kilómetros y kilómetros e invertir tiempo de nuestro día sencillamente para ir a un punto de atención que nos queda a 1, 2 o incluso horas de nuestro hogar. Yo creo que el reto que tiene el Congreso en este sentido es gigante. El gobierno acaba de asumir un reto enorme, lo mismo con FECODE, presentando lo que usted acaba de decir, precisamente un nuevo modelo de salud preventiva para los educadores. Uno de los gremios que más ha sufrido, digamos, esas falencias en la salud es precisamente los educadores. Y este nuevo modelo preventivo que presenta el gobierno, ¿qué busca? Pues busca fundamentalmente que los colombianos no nos enfermemos. Curar y tratar es muy costoso y hace que los recursos, que son finitos, no alcancen para garantizar la salud pública de los colombianos y las colombianas. La ecuación es sencilla, es mucho más económico en términos de salud y en términos financieros prevenir que curar y tratar. De tal manera que lo que busca el modelo es eso, ser un modelo eficiente orientado a garantizar la salud y la vida de los colombianos y de las colombianas. En este punto anterior, Alex, quiero decirte que yo soy hijo de un docente hoy pensionado y conozco de primera mano lo que ha sido la situación en cuanto a la salud de los docentes en nuestro país. Por eso hoy la decisión que también se toma en el sentido de reorganizar el sistema de salud de los docentes
y volcarlo hacia un sistema totalmente preventivo, yo lo celebro y creo que Es necesario. es necesario y va en la dirección correcta. Qué bueno, senador, eso es importante. Otro de los temas, digamos que ha sido noticia en el país y que sigue siendo noticia es las dificultades en materia de seguridad en las territorialidades. El gobierno nacional ha insistido en el diálogo, en la posibilidad de llegar a acuerdos comunes a través de lo que el gobierno ha llamado la paz total, pero digamos que muchos sectores dentro de la política del país y muchos alcaldes dentro de las territorialidades hablan de la seguridad como una de las falencias a solucionar, no solamente de este gobierno, sino en futuros gobiernos, ya sea un gobierno progresista o el próximo primer mandatario de este país va a tener, digamos, la responsabilidad, pero el presidente ha dicho en las últimas alocuciones que hay que arreglar la casa y hay que, digamos, solucionar el tema de seguridad en algunas territorialidades. ¿Qué viene pasando en materia de seguridad, señor senador? No, indudablemente, Alex, la inseguridad presenta alarmas preocupantes, especialmente en territorios muy específicos del país. Sin embargo, creo que la apuesta del señor presidente y del gobierno nacional por la paz total debe mantenerse firme. Al gobierno se le critica que dialogue. No, la paz funcionó, señor senador. Yo estuve en Pondores, yo tuve la oportunidad de ver las zonas transicionales. La paz era magnánima. Que un gobierno no la haya cumplido es otra cosa. Así es. Pero la paz total, la paz de este país era una paz magnánima. Así es, totalmente de acuerdo y gracias por reafirmarlo. Lo que pasa es que en el tema de seguridad, nosotros los que pertenecemos a esta corriente progresista, a esta corriente inspirada en lo humano, entendemos la seguridad de otra forma. No como el ejercicio de una autoridad y de una fuerza, sino bajo otros elementos y otros conceptos, y eso implica el diálogo permanente. Y sabe que los colombianos, y yo creo que los colombianos en general, están cansados que le vendan la seguridad como una política de Estado, cuando el Estado tiene muchas necesidades sociales, cuando el país lo que necesita son soluciones, ellos nos venden armas, entonces se vuelve muy difícil así. Tú lo has dicho perfectamente, suscribo al 100% lo que acabas de decir y por eso reitero que nuestro concepto de seguridad es mucho más amplio y no se limita solamente al ejercicio de la fuerza y la autoridad. Hace algunos días uno de los reclamantes de los derechos de los policías en retiro nos contaba en este mismo espacio las dificultades que los policías retirados están viviendo en la actualidad en materia de salud por el uso del glifosato, del fitropil y de esta cantidad de elementos químicos que botan a la montaña cuando la aspersión finalmente lo único que hace es contaminar y dañar el medio ambiente y solamente el glifosato beneficia a los países grandes que nos lo venden. Entonces, digamos que en materia de seguridad también hay que hablar de la erradicación de cultivos ilícitos bajo una transición de modelo de intercambio de cultivo como está proponiendo el gobierno nacional. Vamos a cambiar el enfoque, dijo algunos días el presidente, vamos a cambiar la coca por café y vamos a mirar cómo generamos una cadena productiva del café y el Estado se encarga básicamente de comprar las primeras producciones. Así es, café, cacao, plátano, aguacate, pero reemplazar estos cultivos que sin lugar a dudas le hacen daño no solamente al país sino también a los países a donde llega, pero que necesitamos de una manera u otra para garantizar la vida y la salud de los colombianos y de las colombianas, de nuestros policías, de nuestros militares, del medio ambiente, de nuestros ecosistemas, hacer algo diferente. Y creo que el presidente acierta y no se equivoca en esto que tú describes perfectamente. Nos está mirando a los campesinos de una manera diferencial el gobierno colombiano con esa puesta en marcha y esto sabe que yo creo que fue un error, señor senador, no cacaraquearlo de la manera que se tuvo que hacer. Pero las vías de la prosperidad, yo vengo de Navarco, por ejemplo, a ver cómo los campesinos y muchos de ellos sin cultivo porque no hay café, pero muchos de ellos están trabajando en sus vías con recursos del Estado. El Invías pone la plata, los materiales y todos los señores de la vereda, incluyendo las señoras, están trabajando en las vías. La señora lleva el agua, el señor construye, el otro lleva la arena, el otro trae el cemento, el otro opera una máquina, pero eso de las vías de la prosperidad incluyó una posibilidad para mejorar la red terciaria y para incluir a los campesinos dentro del negocio, por decirlo de alguna manera. Totalmente, Alex. Mira, has dicho tres cosas muy importantes. Primero, dentro de los desaciertos del gobierno, que creo que se van a empezar a corregir,
No está fue la falta de comunicar. No lo cacaraquearon. No lo cacaraquearon, exactamente. Y aquí lo que no se cuenta y no se dice, pues pareciera que no se diera. No sabe que sí lo cacaraqueó Caracol, pero al revés. Al revés, correcto. Lo segundo, que estas vías de la prosperidad son una oportunidad gigante y maravillosa. Aquí no estamos hablando de vías, Alex. Estamos hablando de oportunidades de vida, de familias enteras, de hombres y mujeres, de niños, niñas y jóvenes que y están teniendo una oportunidad de vida maravillosa al poder sacar sus productos por estas vías. De tal manera que esto no es pavimento, esto no es simplemente una vía, esto es vida, esto es economía familiar. Y esto el presidente lo ha hecho muy bien y lo vamos a empezar a cacarear con aliados y con amigos como tú, Alex, y como todos los que sienten que las cosas se están haciendo bien en los territorios. De tal manera que también es una oportunidad para que los colombianos y las colombianas estemos muy atentos a los logros del gobierno en los territorios. Porque está ocurriendo precisamente que con dinero del tesoro público del gobierno nacional se están haciendo obras en los territorios, muchísimas, y de ellas se están apropiando los gobernantes locales. Ya, eso es delicado, hay que ponerle la lupa a eso. Por supuesto, porque se crea la sensación de que el gobierno nacional no le está cumpliendo a los territorios, de que el gobierno está desconectado con los territorios, de que el pacto histórico, que es el partido de la unidad, y repito, debe ser el partido más importante de Colombia y de Latinoamérica, está desconectado de los territorios, y es todo lo contrario. Uno escucha gobernadores como el del Quindío diciendo que el gobierno nacional lo dejó solo, pero todas las obras que inauguraron del gobierno, entonces queda uno como... Es ambivalente muchas veces el discurso. Totalmente, y no solamente inversiones, sino en cuanto a decisiones. Aquí hay en el territorio un tema muy importante que tiene que ver con los peajes. El gobierno nacional ha dicho algo y nosotros lo respaldamos firmemente. Usted acaba de tocar un tema, vea, yo le voy a contar, senador, siendo yo raizal de esta región, las dificultades que tenemos con uno de los peajes más costosos del país, pero que beneficia a todo el mundo en el eje cafetero menos al Quindío. Así es, la famosa autopista del café. La autopista del café, y tenemos los dos peajes en nuestro territorio, tanto el peaje de Corozal como el peaje de Finlandia. De los más altos del territorio, ¿no? De los más altos. Y de los recursos no se ven invertidos en el territorio. En el Quindío para nada. Por supuesto. Acá crece Caldas, acá crece Risaralda, pero el Quindío es como el patito feo del eje cafetero, así no puede seguir siendo. Entonces, ¿qué ha dicho Alex, el gobierno nacional? No más concesión. No más concesiones. Porque los peajes no pueden seguir siendo tan costosos, porque no solamente son unos peajes, es la oportunidad que se le quita a los territorios para que puedan ser competitivos. Eso afecta el turismo, eso afecta las economías familiares. Entonces lo que ha dicho el presidente es la única forma de bajar el costo de los peajes es que cuando se terminen las concesiones durante este gobierno van a regresar a ser manejadas por el gobierno nacional para bajar los precios de los peajes. Eso es pensando en los territorios y en la gente de los territorios. No, y que cuando Invías tenía el peaje, las obras repercutían directamente en la región. Voy a salir del tema, pero hace algunos días el concejal Richard Alexis Gutiérrez y la veeduría del Ponca estuvieron precisamente en una campaña social, entregándole publicidad o ¿cómo se llama eso? Material gráfico a los ciudadanos en los vehículos, demostrando además esa inconformidad. No más peajes ha sido una lucha durante muchísimos años desde la clase dirigente del Quindío. Incluso esto ha estado en comité de arbitramiento y no ha pasado nada. Los señores de Autopistas del Café y los señores de Odinsa registran cifras inferiores a lo que realmente sus ganancias les dejan. Entonces esto es muy preocupante y como le digo, eliminar los peajes y las concesiones privadas fue una promesa del presidente Petro en campaña y esperemos que se cumpla. Así es, y ese compromiso inicia una vez terminen las concesiones durante este gobierno. En 2026 termina. Esta que hablamos, la autopista del café, vence el próximo año. Próximo año, claro. Próximo año, y todo indica, de acuerdo al compromiso del presidente, que debe regresar a el manejo del Estado. Y no como se está pretendiendo por parte del concesionario de que continúe 20 años más. No, es que acá hay una cantidad de personas que lo seculan, y discúlpeme el término, que van a hacer lobby a Bogotá y que están buscando que estos señores continúen con la operación de los peajes. Incluso han dicho que construyen la doble calzada Calarcá-La bajo la misma premisa: entrégueme la concesión 30 años más, y eso es lo que el territorio básicamente no le permite crecer. Eso es lo que tú llamas, Alex, que los amigos de la derecha llaman construir sobre lo construido. La doble calzada Calarcá-La
este punto de conectividad tan importante para la interconexión del centro del país con el puerto de Buenaventura. Es una promesa desde las vías de la prosperidad del gobierno de Juan Manuel Santos, pero pues lamentablemente no ha pasado nada. El gobierno nacional ha abierto la discusión y se abre la posibilidad para los recursos de la doble calzada Calarcá-La Paila. Y eso es importante. Acaban de poner recursos en presupuesto nacional y esto, ojo que esto ya tiene un estudio técnico y esto es del gobierno nacional, esto no es un logro ni del departamento del Quindío ni de un gobernador, es un logro del gobierno que estableció en el presupuesto general de la nación y por ley segunda proyectos importantes para esta región como el teleférico de Salento. Ya es una realidad y eso se lo vemos al gobierno nacional y eso es importante. Senador, ¿cuántas veces ha venido al Quindío? 2 veces. 2 veces. 2 veces y ya me siento con ganas de regresar las veces que sean necesarias. El Quindío es muy bello. Hermoso, buen clima, mucha fraternidad, mucha amistad, mucho sentido de identidad de los ciudadanos de esta bella tierra. Yo creo que es un buen territorio, vale la pena y yo quiero ayudar desde mi curul en el Senado de la República a que se puedan seguir transformando vidas, Alex. Qué bueno. ¿Qué viene para este próximo año en el gobierno nacional? ¿Cuál es como el trabajo que va a realizar la bancada del gobierno? Nosotros estamos, Alex, enfocados en que podamos lograr las victorias que necesitamos eligiendo un Senado que continúe siendo transformador, pero transformador de verdad al 100%. Necesitamos garantizar que la bancada del Pacto Histórico sea la bancada más importante, más numerosa, más amplia en el Senado. Hoy somos 20 senadores, somos la bancada más grande, pero no nos ha alcanzado. Como lo dijo el presidente, solamente nos alcanzó o nos ha alcanzado para la reforma laboral y para la reforma pensional. Necesitamos por lo menos 25 o 30 senadores, ese es el reto que tenemos para poder lograr continuar realizando las transformaciones a partir de estas mayorías. Y no menos importante el reto que tenemos, Alex, el próximo año, garantizar que el nuevo presidente de la República sea un amigo de la agenda social que hoy está enfocada de manera prioritaria en nuestro país. Las transformaciones en nuestro país deben continuar, las transformaciones en nuestro país deben profundizarse y tenemos la responsabilidad de elegir un gobierno que se comprometa en profundizarlas y en continuarlas. Usted lleva 2 periodos en el... No, este es mi primer periodo, discúlpeme. Sí, entonces, 2022-2026. Así es. Su primer periodo. Así es, Alex. ¿Espera continuar en la Cámara Alta? Sí, lo quiero hacer y de hecho he decidido presentar mi nombre a la consulta interna del Pacto Histórico que desarrollaremos el próximo 26 de octubre. Es una consulta amplia, abierta, popular, ciudadana, que también rompe la tradición y rompe con la historia de lo que han sido las elecciones al Congreso en nuestro país. Es la primera vez que una lista al Congreso se va a conformar cumpliendo la voluntad de las mayorías ciudadanas en nuestro país. Yo estoy allí participando, estoy inscrito y espero quedar muy bien ubicado dentro de la lista que en marzo será cerrada para poder seguir representando el mayor número de voces en este país. Ya seguramente le van a preguntar, cuando empezó su primer periodo la pregunta era qué iba a hacer, ahora le van a preguntar qué ha hecho, ¿cierto? Claro, así es, y parte de la motivación y del orgullo que tengo de haber presentado mi nombre nuevamente son los resultados que he obtenido en estos 3 años. Yo quiero invitar a todos los habitantes del departamento del Quindío a que a través de las redes del Congreso puedan corroborar cómo ha sido el desempeño de este senador. Yo hoy soy autor, orgullosamente, Alex, de 4 leyes de la República, 4 leyes de alto impacto para la vida de los colombianos y de las colombianas. Eso es un número de leyes muy importante, claro. En 3 años. Eso da más o menos como 1.3 leyes por año. Y nos obliga a nosotros a decirlo, y es que los que crean leyes son académicos. Lo obliga a estudiar, lo obliga a ver la necesidad, lo obliga a prácticamente hacer un estudio alrededor de esa necesidad de esa ley y encontrar esos vacíos y esas falencias. Crear una ley del país no es fácil. No es fácil. Nosotros tenemos 4 leyes, eso significa que somos hoy, en este periodo, de los senadores más productivos legislativamente hablando. Y hemos hecho los debates de control político que han sido necesarios para garantizar que también funcionarios del gobierno nacional le cumplan a los colombianos. Claro. No es hacer oposición, sino decirle también a nuestros compañeros del gobierno nacional no se desvíen del propósito fundamental. Estamos pendientes. Estamos alineados. Eso es lo que hace un congresista, Alex. Claro. Los congresistas hacemos leyes de la República y quien les habla tiene 4 leyes.
y los congresistas hacemos debates de control político y quien les habla los ha hecho. De tal manera que creo que hemos cumplido, pero el compromiso es muy grande, seguimos aprendiendo. Yo soy un alumno permanente, yo me vivo en aprendizaje continuo. Hoy aquí charlando contigo, me llevo muchos aprendizajes que aprende uno permanentemente, y de todo el mundo. No, y créame que hay que cambiarle el chip al colombiano. Usted no elige un representante de la Cámara para que le contrate a sus hijos, ni para que le mande mercados, ni para que le compre tejas en medio de las necesidades. Así no funciona. Por esa política tradicional es que Colombia está como está y realmente necesitamos cambios. Señor senador, éxitos, que le vaya muy bien en el Congreso, que le vaya muy bien este año, este tiempo que le queda en la Cámara Alta, y éxitos. Por acá lo esperamos más adelante. Alex, muchas gracias a ti por la invitación, y simplemente cierro diciéndote que te felicito por este trabajo también importante que estás haciendo como medio alternativo. Muchas gracias. No la tienen fácil, han sido olvidados de los gobiernos históricamente, y este es quizás el primer gobierno que está trabajando para reivindicarlos. Adelante, en pie permanente de trabajo y de lucha, y para mí es un placer haber estado aquí. Muchas gracias al senador Pedro Hernando Flores Porras, de la bancada de gobierno del Pacto Histórico, hoy con nosotros y de visita en el departamento del Quindío. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Los dejamos a ustedes con la programación del Canal Nacional. Desde el Quindío, yo soy Alex Morales, la gerencia de Carlos Alberto Arturo. A ustedes, gracias, feliz resto de tarde. Le pasa lo del aire.